Queridas amigas y amigos, aleluya. Que el Señor esté contigo y conmigo. Vamos a orar juntos. Ven Espíritu Santo, ven poder de Dios, mano de Dios, amor de Dios. Ven y úngenos, tócanos, acude a nuestra oración. Ven Señor Jesús, ven, ven. La charlita de hoy la he titulado Espiritualidad y personalidad. Y bueno, pues tal vez pueda sorprender, ¿no?, que dedique una charla a hablar de esto. Yo creo que es importante y por eso lo hago, claro. Y la razón es porque tiene mucho que ver nuestra personalidad, como veremos, con la práctica espiritual. Y alguno dirá, bueno, ¿y qué es eso de práctica espiritual? Yo mismo hubiese dicho lo mismo. Si alguien me pregunta hace algunos años, Vicente, oye, ¿cuál es tu práctica espiritual? Pues no sé, me hubiese sentido un poco extraño y no hubiera sabido qué decir. Tal vez alguien me preguntaría, tal vez empezaría a preguntarme si se refiere a cuál es mi vida de oración. Sí, tal vez eso hubiese pensado, ¿no? ¿Cuál es mi vida de oración? Pero vamos, práctica espiritual como tal, pues no es una expresión común. Lo es, sin embargo, vida de oración, vida espiritual, vida interior, todas estas expresiones pues sí, pero práctica pues no, ¿verdad? Sin embargo, en los últimos años, y en sobre todo libros de espiritualidad y de contemplación, sí que aparece esta expresión. Y esta expresión, la práctica espiritual, pues es como muy importante para, por ejemplo, los budistas. Yo tengo algunos amigos que son budistas. Y entonces ellos dicen que en una situación de crisis o de dificultad, una situación de aprieto, ¿no?, dicen, gracias a la práctica, pues fui capaz de calmarme o de encontrar la paz de otra vez. Nosotros que solemos decir gracias al Señor, ¿no? Pues ellos dicen gracias a la práctica. O sea que la práctica es para ellos como un refugio. Qué bonito, ¿verdad? Como un refugio, cuando hay tormenta, pues te refugias en la práctica espiritual. Cuando uno está perdido o está agitado, la práctica te calma. Qué bonito, ¿verdad? La expresión práctica espiritual, sobre todo en algunos ambientes, pues puede como despertar asociaciones poco agradables. En la renovación carismática, por ejemplo, pues hemos vivido desde siempre, ¿no?, la experiencia de la salvación gratuita de Dios, ¿no?, que es por fe y no es por nuestras obras. Entonces, como que la práctica espiritual, esta noción, parece que se opone a todo lo que pueda significar gratuidad. Y bueno, pues como que no despierta simpatías, ¿no? Yo quiero en este momento pues tratar un poco de
de aclarar, ¿no?, estas posibles suspicacias. Y empiezo diciendo que la práctica espiritual no tiene absolutamente nada que ver con lo que en el nivel mítico sería pues la vida de oración o la práctica religiosa. Si recordáis, ¿no?, a esos niveles la práctica religiosa es una especie como de compra-venta, ¿no?, con Dios, un intercambio. Yo le ofrezco a Dios mis oraciones, mis sacrificios, etcétera, esperando que Dios pues lo reciba con agrado y de alguna manera pueda favorecerme, ¿no? Esa es un poco la actitud simple y sencilla, ¿no?, a nivel mítico. Pero al nivel espiritual no tiene nada que ver con todo esto. Y tiene más que ver la práctica espiritual con lo que pueda ser, por ejemplo, todo tipo de actividad y de disciplina a nivel físico por estar en forma, ¿no? Por ejemplo, yo mismo, ¿no? Pues, ¿qué hago yo para mantener un cuerpo en forma? Bueno, pues esto incluye una dieta adecuada. Intento comer poco, que me encanta comer, y evitar en lo posible todo lo que sean azúcares, cosas saladas, cosas grasas, ¿no? Sobre todo comer verdura y comer poco, porque mi cuerpo realmente necesita muy poco. Entonces, y pesarme, ¿no? O sea, una dieta equilibrada, como por ejemplo semillas de chía, que me encantan, te invito a que lo pruebes. Por una parte, como digo, una dieta equilibrada. Luego después, pues dormir lo suficiente. También intento acostarme siempre a la misma hora y levantarme a la misma hora. Si puedo también, y casi siempre puedo, pues un poquito de siesta. Dormir bien. Y luego también, por supuesto, ejercicio. Porque mi cuerpo lo necesita. Por eso después de esta charlita me voy a correr un ratito. Y mañana, que es lunes, pues voy a jugar a tenis. Bueno, pues para mí todas estas cosas no son un castigo, ni tampoco una manera de ganar méritos, sino que es una serie de conductas, de actividades, ¿no?, que hacen que mi cuerpo esté mejor. Por eso, para mí, este tipo de prácticas son un beneficio. Y por poner otro ejemplo, un poco para que veáis, ¿no?, y lo entendáis. Mi hermano y yo, que solemos pasar las vacaciones juntos, ¿no?, pues a veces vamos de viaje. Y curiosamente, fijaros, curiosamente, empezamos a descansar cuando finalmente podemos encontrar nuestra rutina. O sea que nuestra rutina, nuestra disciplina, pues no es para nosotros un agobio o una esclavitud, sino que es entonces cuando nos encontramos bien. Bueno, como veréis, algunos dirán, bueno, tú, porque eres un maniático, pero a mí no me gusta la disciplina. Yo cuando me encuentro bien es cuando hago lo que me da absolutamente la gana. Y tienes toda la razón. Tienes más razón que un santo. Por eso, precisamente, voy a hablar hoy de espiritualidad y personalidad. Porque justamente tú, a lo mejor, que me estás oyendo, tienes una personalidad distinta de la mía. Y querer hacer una práctica espiritual común y absolutamente la misma para todos es una barbaridad. Es como decir, mira, vamos a hacer zapatos, pero todos del 40. Y el que no le valgan eso, que se aguante. Si te quedan grandes, te aguantas. Si te quedan chicos, te aguantas también. Pues eso, claro, evidentemente es una barbaridad. Porque ciertamente somos diferentes. Y hoy quiero hablar un poco de esas diferencias, para ser capaces de honrarlas y también de darnos cuenta que somos eso, pues, gracias a Dios. Los franceses
tienen un dicho que es bonito, dicen, il faut du tout pour faire un monde. Hace falta que haya de todo para hacer un mundo. Es decir, un mundo no se hace con millones de sujetos exactamente iguales. Eso no es un mundo. En un mundo tiene que haber variedad, tiene que haber de todo, ¿no? Entonces, pues hoy quiero hablaros pues de lo que es la personalidad. Y voy a utilizar un modelo de personalidad que a mí, que he sido profesor de psicología de la personalidad y que, bueno, pues se supone que debo saber algo, pues este modelo me sigue siendo muy útil, porque de eso se trata, no de modelos absolutos. Un modelo, se entiende, es una explicación tentativa de la realidad, o sea, tentativa, y siempre superable. Pero bueno, es lo mejor que tenemos, por lo menos lo mejor que yo he encontrado, ¿no? Y este modelo es el modelo que nos han ofrecido una madre y una hija. Se llama el modelo de Myers-Briggs. Y esta pareja de madre e hija, pues Isabel Myers y Carolina Briggs, pues fueron capaces de concebir este modelo inspiradas también en el trabajo de un grandísimo psicólogo, psiquiatra, Carl Jung. Bueno, pues este modelo de Myers-Briggs, pues podemos decir que es el más importante y el más usado, sobre todo en el mundo comercial, en el mundo de la empresa, el mundo empresarial, para todo lo que tiene que ver con operaciones de evaluación, etcétera, etcétera, ¿no? Y por tanto, pues está muy validado y muy reconocido, ¿no? Al final os daré la dirección de una página web donde podéis hacer vosotros mismos pues un test simple, sencillo, que os dirá cuál es vuestro tipo según este modelo, ¿no? Bueno, pues para ellos hay 4 dimensiones de personalidad que son como muy importantes. Y voy a hablar de ellas para que veáis qué interesantes son. La primera es la dimensión introversión, extroversión, que es sumamente importante, ¿no? Es decir, que algunas personas son introvertidas y otras personas son extrovertidas. Es una cuestión de preferencias. Y al hablar de preferencias en este modelo de Myers-Briggs, que se trata de ver qué alternativa prefieres, ¿no? Pues utilizan siempre el ejemplo de las 2 manos, ¿no? De las 2 manos. Yo tengo 2 manos. Pero hay una de las 2 que es mi preferida. Y ciertamente para muchas actividades puedo utilizar las 2, casi indistintamente, ¿no? Por ejemplo, para abrir una puerta. Pero si tengo que escribir, o tengo que jugar a tenis, ¿no? O tengo que hacer algo que requiera habilidad, no voy a utilizar la izquierda, sino que utilizo la derecha. Es una cuestión de preferencias. Pero lo mismo que sería una barbaridad, como antes se hacía, decir, no, todo el mundo tiene que utilizar la derecha. Si no, eso es que está endemoniado. Algo así se decía antes. Pero hoy en día no. Hoy en día se acepta que hay personas zurdas y son tan diestras, en el sentido de habilidosas, con su mano izquierda como yo puedo ser con la derecha, ¿no? Eso es lo que significa precisamente en este test la opción de las preferencias, ¿no? Entonces hay personas, como digo, que son introvertidas y otras que son extrovertidas. ¿Qué quiere decir esto? Esto es interesantísimo. Por ejemplo, cuando uno está cansado o ha tenido un disgusto, ¿no? Cuando uno está cansado, estresado y ha tenido un disgusto. Bueno, pues en esas circunstancias, ¿qué buscan los extrovertidos? Reunión. Reunión. Porque la reunión les da la vida, les carga las pilas y les devuelve la energía. En las mismísimas circunstancias, ¿qué busca el extrovertido? Silencio.
estar solo. O todo lo más, todo lo más, todo lo más, con una persona con la que pueda estar muy a gusto. Por tanto, ya veis qué brutalmente diferentes somos. Ante unas mismas circunstancias, dependiendo que seas introvertido o extrovertido, vas a buscar algo completamente diferente, ¿no? Yo recuerdo que cuando yo era estudiante, veintitantos años, ¿no? Yo me sentía raro, porque los introvertidos normalmente son menos sociables y menos populares, como que mola menos, ¿no? Mola mucho más un extrovertido, pues porque es más guay, ¿no? Porque disfruta mucho más de la fiesta. El introvertido puede disfrutar, pero un ratito, luego se cansa, se siente agobiado, ¿no? O sea, imaginaros, yo mismo, ¿no? Durante años me sentía raro, como un bicho raro, como un tío, pues eso, un tío intelectual, pero rancio, raro. Hasta que descubrí que es perfectamente válido, ¿no? Ser introvertido. Podría seguir hablando mucho rato, pero no quiero seguir contando otras dimensiones, ¿no? Por tanto, imaginaros en un retiro, ¿no? Pues que haya personas que busquen la soledad. Eso no quiere decir que esas personas sean hurañas, o sean raras, o sean rancias, ¿no? O que no sean comunitarias. A mí sí me ha acusado de eso. Vicente, tú no eres comunitario. No es que no te preocupen los demás, sino que necesitas tu tiempo, tu silencio, para recargar las pilas. Y luego después es muy posible, ¿no?, que tengas mucho interés en compartir de corazón. Por eso, a la hora de tu práctica espiritual, si eres introvertido, pues te va a encantar una oración tranquila y serena. Sin embargo, si eres extrovertido, posiblemente la tranquilidad y el silencio como que no te atraiga tanto, ni mucho menos. Y te atraiga mucho más, pues eso, algo que sea más animado. ¿Veis qué importante es a la hora de ver cómo crecer y cómo nutrirme y cómo alimentarme espiritualmente, ¿no? Porque la práctica espiritual debe ser de alguna manera coherente con tu personalidad. Y no ha de ser una misma práctica para todo el mundo, ¿no? Por eso hay que descubrir cuál es tu tipo y buscar la espiritualidad y la práctica que te vaya, ¿no? Bueno, pues otra dimensión espiritual, otra dimensión de personalidad muy importante, ¿no?, es la dimensión que en el modelo de Myers-Briggs se llama sensación e intuición. Sensación e intuición. Y eso quiere decir cómo percibimos la realidad, ¿no? Las personas sensitivas les encantan las cosas concretas, el aquí y ahora, lo concreto. Y sin embargo, las personas intuitivas, pues como que captan las cosas de una manera instantánea. Y no tanto por datos precisos, sino como de un solo vistazo, ¿no? De alguna manera, pues está esto muy representado por nuestros queridísimos, ¿no?, Don Quijote y Sancho Panza. Sancho Panza es eso, concreto, lo real, lo práctico, el aquí y ahora, ¿no?, el dato, lo que se puede tocar, lo que está cerca de los sentidos. Y sin embargo, Don Quijote es eso, pues el sueño, lo ideal. La persona intuitiva, yo soy así, intuitivo, ¿no?, pues estamos siempre como anticipándonos, ¿no?, y creando mundos posibles, haciéndonos preguntas, tratando siempre de mejorar lo real. Por eso, a la hora de la espiritualidad, eso también influye muchísimo. Porque no nos satisface a los intuitivos la práctica que sea mera repetición de cosas. Como mi abuelita, ¿no?, que le encantaba el rosario. El rosario es un tipo de práctica fenomenal para las personas, pues que sean, pues eso, sensitivas, ¿no? Sin embargo,
para la persona intuitiva, pues su práctica espiritual va a tener más que ver con entender las cosas, hacer sentido, con el estudio profundo, la lectura profunda. Y esto, sin embargo, no será tan importante para las personas que sean sensitivas, ¿no? Y se van a contentar pues sencillamente con ver cosas, por ejemplo, las peregrinaciones les encantarán a estas personas, ¿no? A las personas sensitivas. La observación, ver cosas, insisto, ¿no? Pero no tanto la profundización, porque no tienen esta necesidad, ¿no? Otra dimensión, ya vamos por la tercera, ¿no? Muy importante, es la manera en que tomamos las decisiones. Y según el modelo de Myers-Briggs, pues hay dos tipos de opciones o de prioridades, ¿no? O de funciones. Algunas personas son thinkers, es decir, pensadores, o que favorecen el pensamiento, y otros favorecen el sentimiento, es decir, pensamiento y sentimiento, ¿no? No quiere decir que las personas que favorezcan el pensamiento pues no tengan sentimientos, y al revés, sino que para ellos y para ellas la opción preferida va a ser una de las dos. En mi caso, por ejemplo, es el sentimiento. Es lo que me viene como más natural. Y a la hora de tomar una opción, como que lo primero que ocurre a mi mente es eso, el sentir, ¿no? Entonces, yo me siento cómodo con mis emociones, ¿no? Y con expresar mis sentimientos. Y fijaros qué interesante es esto, ¿no? Porque una oración que es emocional, como por ejemplo la oración de TSE, la oración carismática, ¿no? Pues como que se ajusta a mi personalidad. Sin embargo, para una persona que sea pensamiento, pues todo lo que sea excesiva emocionalidad le va a hacer sentir incómodo, le va a chirriar. Y se va a sentir más a gusto con un tipo de oración, de práctica que sea más fría, más de pensar, más cerebral, porque para estas personas, en muchos casos, la emocionalidad no es importante. Esto es tremendamente interesante, porque creo que os contaba que en esta iglesia protestante, ¿no? Hillsong, en Australia, pues hay técnicas, por supuesto, ¿no? De inducir una especie como de contagio emocional, ¿no? La música, las luces, incluso el baile, la danza, ¿no? La oración, etc. Entonces las personas, ¿no? que sean del sentimiento, pues se van a dejar llevar y se van a dejar arrastrar. Esto es bueno, pero no es suficiente. Como os decía también, las personas no duran mucho, unos años. Por otra parte, las personas que favorezcan, ¿no? el pensamiento van a buscar razones para fomentar su fe. Y la razón, por definición, también es más estable que la pura emocionalidad. Ojo, no quiero decir que todo lo que sea sentimiento es nada más pura emocionalidad, porque yo sé que hay niveles de sentimiento que van más allá del pensamiento, por supuesto más allá de la pura emoción. Son sentimientos espirituales. Son sentimientos espirituales más profundos y también más sólidos que la razón. Pero ciertamente hay emociones que están por debajo y que son más superficiales que la razón. La razón, por tanto, es importante, muy importante a nivel espiritual. Por ejemplo, para los dominicos, imaginaros. Es uno de nuestros pilares, el estudio.
El estudio tiene que ver absolutamente con la razón. Y mediante el estudio intentamos encontrar sentido, ¿sí? y profundizar, ¿sí? Profundizar en nuestra fe y todo lo que tiene que ver con la fe. Por ejemplo, para poder dar esta sencilla charla, que parece que me la estoy así como sacando de la manga, si supierais la cantidad de horas que yo he echado y lo que he estudiado, ¿sí? Para poder hablar así de cosas que aparentemente no tienen importancia, pues muchísimas y muchísimas horas y muchísimos libros he tenido que leer, ¿no? Bueno, pues todo eso tiene que ver con la mente, con la inteligencia, con la razón, ¿no? Y si tú eres muy racional, pues no te violentes, ni trates tampoco de hacerte emocional, pensando que solamente las personas que sienten emociones están cerca de Dios y Dios actúa en ellas. Pero tampoco está mal, si eres racional, que acojas también tu mundo emocional. Y al contrario, si eres muy emocional, tampoco está mal que cultives tu razón, porque es importante que haya un equilibrio, ¿eh? Es decir, una prioridad es algo tan sencillo como yo tengo dos manos y tengo, por supuesto, mi prioridad es la mano derecha, pero eso no quiere decir que nunca utilice la mano izquierda. Fijaros, sería terrible que nada más me manejase con una mano y que la otra no la utilizara para nada. Lo mismo, ¿no? Las dos alternativas, las dos funciones, ¿no? Pues aunque favorezca una y una sea mi preferida, sin embargo también he de utilizar la otra, ¿no? Y bueno, pues la última de las dimensiones se denomina en el modelo de Myers-Briggs, ¿no? Pues espontaneidad, ¿sí? Y estructura. En inglés se dice judging and perceiving, ¿sí? Pero para podernos entender, ¿no? Hay algunas personas, como yo, ¿sí? Que nos sentimos mejor con organizar las cosas, con disciplina. Y por ejemplo, cuando vamos de vacaciones con mi hermano o con otras personas, pues preferimos, ¿no? Pues organizar las vacaciones de antemano, ¿no? Dónde vamos a ir, incluso qué vamos a visitar, llevar todo preparado, y eso nos hace sentirnos mejor. Sin embargo, eso mismo a otras personas pues les hace sentir mal y prefieren cuando van de vacaciones dejarse llevar, ser espontáneas, no preparar. Y si alguien lo prepara les parece mal. ¿Verdad? Qué curioso, ¿eh? Una de las cuestiones que se suele preguntar para ver cuál es tu opción es la siguiente, ¿no? Imagínate que en una noche, ¿no? Pues tienes que hacer dos cosas. O quieres hacer dos cosas, mejor dicho, quieres hacer dos cosas. Quieres disfrutar viendo una película. Y también tienes, por ejemplo, pues que hacer un tipo de trabajo, ¿no? Que te va a llevar como una hora y tienes que entregarlo. ¿Cuál de las dos prefieres hacer primero? Bueno, pues las personas que somos organizadas como yo, sin lugar a dudas, preferimos primero quitarnos de encima la tarea que tenemos que hacer. Y luego ya después podemos relajarnos y disfrutar de la película. Clarísimo. Sin embargo, las personas que son espontáneas no tienen ningún problema en ver la película primero y luego, bueno, pues ya harán después. O sea, que las personas espontáneas lo dejan todo a última hora. No les crea ningún problema. Y luego a última hora les da como una especie como de subidón, de ver que les queda muy poco tiempo y tienen como un subidón de adrenalina y bueno, pues se quedan, aunque sea toda la noche sin dormir. Fijaros qué diferentes somos. Y es un error y una barbaridad pensar que una de las dos maneras es la manera correcta de ser. Porque a nivel espiritual, por ejemplo, pues se suele decir que esa base de que la espiritualidad es dejarse llevar, ¿no? La espontaneidad. Pero claro, esto para las personas espontáneas es perfecto, porque es lo que viven y es lo que les gusta. Pero para las personas como yo, no es tan fácil. Y encontramos dificultad. Por otra parte,
también la espiritualidad tiene que ver con disciplina, ¿no? Y esto para mí me viene muy bien, pero para las personas espontáneas no les va a gustar. Como veis, es una cuestión también de equilibrio, ¿no? Y de saber un poco buscar el término medio. En mi caso, tengo que aprender también, por supuesto, ¿no? A dejarme llevar, a ser flexible. Eso es muy importante. A intentar no ser rígido, ¿no? Pero yo conozco cuál es mi inclinación, ¿no? Bueno, pues, aunque sea muy brevemente, ¿no? He querido, pues, hablaros del hecho esencial de los diferentes que somos. Y que es muy importante, mi querido amigo y mi querida amiga, que te conozcas, que te aceptes y que te valores, y que haciendo todo esto, conociéndote, apreciándote, valorándote, es con más y mejor vas a crecer espiritualmente. Por eso me gustaría que en la página web que aparece, pues que tomases un ratito y que hicieses el test, y que luego, por supuesto, leas y conozcas, ¿no?, cuál es tu tipo de personalidad, y que trates, en la medida de lo posible, ¿no?, de llevar a cabo una práctica espiritual que sea para ti gozosa, que te proporcione, pues eso, pues solidez, estabilidad, seguridad, que te haga crecer, ¿no? Y en las charlas siguientes voy a hablar de la práctica espiritual también en tres dimensiones que son maravillosas. La dimensión de la sabiduría o del conocimiento, la dimensión del amor, ¿sí?, y de la devoción, y la dimensión de las obras de compasión. Creo que es bonito, por eso me llena de gozo, ¿no? Y las voy a preparar con muchísimo cariño. Que el Señor te bendiga. Aleluya.